Desde nuestros ancestros existe la cuyabra, un ícono en la historia cultural de nuestro país. Hoy en el mundo de las tecnologías y la virtualidad, llega La Cuyabra. La Cuyabra Radio. Una emisora online, transmitiendo desde Armenia, en el departamento del Quindío. lacuyabraradio.com, rompiendo las barreras del ciberespacio. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marleni Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués, no copiamos, producimos. Bueno, muy buenas tardes, 5:01 de la tarde. Bienvenidos nuevamente a un programa más de la revista El Marqués a través de la Cuyabra Radio y en diferido por Toscana Estéreo y Radio 10 Internacional de Popayán. Así que bienvenidos, aquí estaremos con información, como siempre, política general, de todo lo que a ustedes de una u otra manera les ha interesado y han hecho de este programa uno de los preferidos para escucharlo todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y después verlo también en el canal de YouTube, buscándolo como Revista El Marqués o por Facebook Live como La Cuyabra Radio. A nombre de Benjamín Acosta Cárdenas, Carlos Julio Villamil, Luis Carlos Rodríguez, Álvaro Ortiz Duque y por supuesto que les habla Marleni Moreno Gómez. Bajo la gerencia María de los Ángeles Úsuga y la coordinación de Jairo Elías Márquez Moreno. Flaco, buenas tardes. ¿Qué tal, Marleni? Como siempre, un saludo súper especial para todos aquellos amigos que están pendientes todos los jueves de este espacio radial, la revista El Marqués a través de la Cuyabra Radio. Agradecerle al Dios Todopoderoso por permitirnos esta oportunidad de compartir micrófonos, compartir información. Hoy en un día que ha tenido de todo, se movió, se ha venido moviendo mucho el piso, como se dice popularmente, temblor 5.1, escala de Richter, superficial, epicentro en el departamento del Chocó, un calor tremendo, también lo hemos sentido, el bochorno, y hacia el fondo estamos viendo un panorama poco alentador realmente. Puras este nubes viento, negras. Ojalá el viento de la lleve. Pero además que uno viendo esos videos que nos están mandando, reiteramos, esto del cambio climático no es cuento, es una realidad tremenda. En Libia, Marruecos, la cantidad de personas que han fallecido a raíz de todos estos temas ambientales, pues sí es preocupante. Pero bueno, bendito sea mi Dios, gracias a Dios también estamos acá con ustedes compartiendo y teniendo la oportunidad de compartir información hoy en este espacio. Bueno, vámonos con la frase del día a cargo del médico Eli Acosta Cárdenas. Luisca, por favor, despierte. Un abrazo oportuno y unas palabras bonitas disuadieron de hacerlo al virtual suicida. Bueno, Luis Carlos está como enamorado, está como elevado hoy. No, ¿Quién sabe qué estará pensando? Está para compartir el espacio. Vea, Marleni. O sea que no está enamorado. No, pues enamorado, ¿y usted ya de quién? Ya está hace rato. Y gracias a Dios. Pero mire, yo lo que quiero informar es lo siguiente, pensemos con lo siguiente, a raíz de lo que le comento, el cambio climático y demás. Entonces aquí hay problemas que mucha gente no cree y lo hace sin un control debido. Hemos visto que con estos calores tan intensos que se presentan, se les advierte siempre que se da la época de calor a los campesinos, sobre todo, incluso acá en las ciudades, en ciertos sectores, evitar esas quemas, ¿no? De pronto algunos pues hacer carbón, otros, bueno, y por eso los incendios forestales. En Calarcá se viene presentando otras situaciones también, y sobre todo en las noches, que es un humo, una humareda. Pero hace rato. Que se da en la pradera. Además que huele feo.
sí, además, en el sector de la pradera abajo se ha advertido, se ha denunciado, se ha dicho a las autoridades. Y la CRQ nunca se ha querido pronunciar Por eso sobre la esto. Procuraduría Ambiental y Agraria de Armenia exhortó a las autoridades a atender esta denuncia de la comunidad por humaredas nocturnas en la pradera baja de Calarcá. Eso le ha dicho tanto a la Procuraduría, a la que le corresponde inicialmente Corporación Autónoma Regional del Quindío, al propio alcalde Luis Alberto Balcero, a la doctora Laura Estefanía Arenas Arias, secretaria de Servicios Sociales y de Salud del municipio de Calarcá, que por favor se apersonen del asunto, porque esto no puede seguir pasando. Usted imagina, lo mismo que muchas veces ocurre en otros sectores, si este es un departamento turístico, hay unos sectores donde hay unos galpones, ¿no?, que son de criadero de pollos o criadero de marranos. Pero hace rato venimos denunciando estos, incluso estuvo aquí al aire el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, ¿se acuerda que nos dijo Sí. que era un señor que tenía 2 o 3 marranitos? No, eso es para que Calarcá huela así, no es porque tengan 2 o 3 marranitos. Y estamos hablando entonces que si eso es un departamento turístico, usted imagina en esas zonas como pasa por Calarcá, en el sector de La Bella y para allá, que van llegando los olores, incluso desde Puerto Rico, Guaduales, se sienten esos olores tremendos. No sé cómo controlar, cómo es que las autoridades para que se controle debidamente. Algo tendrá que pasar al respecto. Bueno, vámonos con el primer chiste de la tarde a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Chiste. Un tipo trepado encima de una moto, pero impresionantemente gordo. Ese tipo yo creo que pesaba pues unos 150 kilos. Esa moto apenas pujaba con el tipo y llega y va pasando por la esquina donde estaban los muchachos, los muchachos que no faltan, gamines, montadores, groseros, y llega uno y le dice: una vaca, y voltea al gordo: su madre, chino desgraciado, y ¡pum! Hijo de madre, se estrelló contra la vaca y se mató. Bueno, y siguiendo con el programa, 5 y 7 minutos de la tarde, tuvimos la oportunidad de hablar esta semana con el ingeniero civil Alexander Muñoz Agudelo, candidato a la alcaldía de Calarcá. Queremos traer todas estas voces para todos aquellos que quieran escuchar diferentes versiones y escoger de pronto para aquellos que no se han decidido por algún candidato. Así que escuchemos al candidato. Ingeniero Alexander Muñoz Agudelo, bienvenido a los micrófonos de la revista El Marqués. Cuéntenos un poquitico, usted ha estado en varias ocasiones como secretario de planeación del municipio. ¿Qué experiencia ha adquirido desde allí que usted diga de llegar a una alcaldía, yo quiero remodelar tal o quiero cambiar tal cosa? Excelente pregunta. Bueno, cordial saludo para usted y para todos los que nos escuchan y nos leen en la revista El Marqués. Yo creo que lo más importante de las razones por las que yo tomé esta decisión a este proyecto es precisamente la experiencia que me dio planeación. El próximo alcalde de Calarcá, si no sale malo, no hace un daño por 4 años, sino por 12. ¿Eso qué significa? Significa que el próximo alcalde de Calarcá va a construir el nuevo plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Y ese plan de ordenamiento territorial tiene un alcance de 12 años. ¿Qué define ese plan? Define lo económico, lo ambiental y lo social, es decir, todo. Ese es el reto más importante que tiene no solo el alcalde de Calarcá, el próximo alcalde, sino la ciudad en general, porque el plan de ordenamiento se tiene que construir con la mayor participación ciudadana posible. Entonces, es básicamente eso lo que me tiene a mí en este proyecto. Bueno, hablando precisamente de economía, vemos que ahora todo el mundo es con el cuento del turismo, pero el turismo cada día va de capa caída. En cuanto a economía, generar dinero para el municipio de Calarcá, ¿qué tiene como de innovación? Esa es una excelente pregunta también, Miriam. Cuando uno analiza la economía, en el imaginario colectivo está que traer inversión depende de rebajar impuestos. Y sí, eso tiene que ver. Pero lo que más trae inversión es aumentar el consumo. ¿Dónde están los principales comerciantes y los principales industriales en el mundo? En las ciudades con mayor consumo. Bogotá, por ejemplo, tiene los índices de impuestos de industria y comercio más altos del país y es la ciudad que más empresas tiene. ¿Por qué? Porque tiene el mayor consumo. Entonces, aumentar el consumo en Calarcá es fundamental. ¿Yo qué planteo para eso?
El presupuesto municipal llega a casi 80.000 millones de pesos cada año. De esos 50.000 millones se lleva lo que es la salud, lo que es pagarle a las EPS, es decir, que esa plata no la maneja el alcalde, sino que aparece ahí, pero no la tenemos. Tenemos 30.000 millones de pesos. ¿Y qué está pasando con esa inversión? Bueno, también hay que decirle a los oyentes. El municipio, la alcaldía de Calarcá es la empresa más grande que tiene el municipio. No hay una empresa más grande que el municipio. ¿En términos de qué? En términos de número de empleados y en términos de capacidad de inversión. Y la segunda empresa es las empresas municipales de Calarcá, que tiene un número de empleados muy parecido al del municipio y puede tener inclusive más recursos de inversión que el municipio. Entonces, yo voy a ser el alcalde de las dos cosas, el alcalde de la alcaldía de Calarcá, pero también el alcalde de empresas públicas. Yo no voy a hacer lo que hoy estamos viendo, que el alcalde es el segundo después del gerente de empresas públicas. ¿Y yo qué voy a garantizar con eso? Que la inversión, la capacidad de inversión, todos los recursos de inversión se van a quedar en el municipio. Hoy, por ejemplo, nosotros vimos cómo se hizo la carrera 24, que duró 1 año y 2 meses en construcción, y no vimos ni un maestro, ni un oficial, ni un ingeniero, ni un obrero de Calarcá. Hoy se acaba de terminar una obra de 5.200 millones de pesos en el barrio de Veracruz, ni un solo maestro, ni un oficial, ni un ingeniero, ni empleados de Calarcá. Yo, por ejemplo, tengo varias personas que están dedicadas a las confecciones, microempresas artesanales, microempresas familiares, y nunca los llaman a que les hagan un uniforme de fútbol, a que les hagan un uniforme del colegio, jamás. Esa plata está yendo para Armenia, para Pereira, para otras ciudades, pero no se queda aquí. Si yo soy capaz de cobrar esos 30.000 millones de pesos de inversión y dejarlos en la ciudad va a tener mayor capacidad de consumo, porque la gente va a tener dinero en el bolsillo para consumir. ¿Eso qué va a hacer? Que el comerciante, el que tiene el gimnasio, el que tiene el supermercado, el que tenga la droguería, va a vender más. Simplemente garantizando que la inversión del municipio se quede en la ciudad. Hablaba ahorita del medio ambiente. ¿Qué proyectos tiene precisamente para el medio ambiente? Porque está la línea, sí, la cordillera, sí, somos prácticamente cordilleranos. Así es. Las amenazas para Calarcá son varias. Mire, por ejemplo, en el tema del aire, Calarcá es atravesada por la variante de sur a norte y de oriente a occidente. Por esas dos variantes pasa el 60% de la carga pesada del país. Es decir, que nosotros tenemos la mayor contaminación del aire que puede tener cualquier municipio en Colombia. Y ni siquiera tenemos el equipo para hacer medida. Ni siquiera sabemos cuánto nos está afectando la salud. Usted ha visto, por ejemplo, que en Medellín toman medidas de control y sacan los vehículos diésel. Y a veces se queda la ciudad sin carros porque están en riesgo de contaminar el aire. Nosotros ni siquiera lo sabemos. En mi programa de gobierno está la adquisición de un equipo que nos ayude a medir la calidad del aire y tomar las medidas restrictivas. Pero también hay una amenaza que es todavía más grande. Calarcá es el único municipio del departamento del Quindío que tiene agua. Hoy, en las condiciones de infraestructura actuales, el municipio de Calarcá es capaz de captar 250 litros por segundo y está consumiendo 130. Es decir, que tenemos casi el doble del agua que necesitamos. Pero, ¿qué está pasando? Está apareciendo dos amenazas gigantes. La primera, el cultivo del aguacate. Y lo están colocando en las zonas donde se produce el agua para nosotros. Y la segunda amenaza, el 30% del suelo rural del municipio de Calarcá está entregado en concesiones para la megaminería. Ese 30% está ubicado donde más sensible es para nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Generar observatorio para la megaminería y tomar todas las medidas del caso para proteger nuestra agua y también hacer un observatorio real, en tiempo real, de qué está pasando con el cultivo de aguacate y poner todos los recursos legales que tengamos a nuestro lugar para defender ese recurso. Pero también estamos viendo otra amenaza que la vemos todos los días, y es que la línea queda al lado de las bocatomas de nosotros del Salado, por ejemplo, y cada que se voltea una tractomula con algún producto que genere riesgo, nos pone en riesgo el acueducto nuestro. Eso es responsabilidad del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que tomar las medidas, hacer las obras para canalizar estos productos que lleguen a un lugar antes de que lleguen nuestras quebradas. Pero lo que pasa es que no hay un alcalde también que se haga ver, que se haga sentir, que ejerza esa autoridad, que tenga la capacidad de liderazgo. Eso se necesita. Y si nos afiliamos con un gobernador que sea amigo, que no nos pase estos 8 años que llevamos de madera, la entidad de Calarcá es el último en inversión per cápita de la gobernación del Quindío en los últimos 8 años. Los últimos 8 años. Ya basta. ¿Qué se necesita para que estas cosas avancen? Pues que haya una sinergia entre la gobernación del Quindío y el alcalde de Calarcá. Eso apenas es lógico. Por eso nosotros nos fuimos con Jorge Ricardo Parra, porque vemos que es, primero, el que va a ganar, y segundo, el que sí está ofreciendo cosas para Calarcá. Los otros lo único que ofrecen es cosas para los candidatos, pero no ofrecen nada para acá. Jorge Ricardo Parra sí ofrece para Calarcá. Ingeniero, hablemos un poquito de su partido, cuáles son las ideologías, excelente, de dónde sale este partido, porque realmente yo conozco un poquito de política, he estado muy, pero no conocía este partido, entonces sí quería que para los oyentes me explicara un poquito el partido y sus ideologías. Usted no conoce poquito, usted conoce muchísimo. El Partido Demócrata Colombiano nace
en la costa atlántica de Colombia, pero en esa costa que queda cerca a la frontera entre Antioquia y el Chocó. El partido tiene dentro de los fundadores el principio cristiano. Todos ellos son practicantes del cristianismo y lo fundaron con la intención de enfrentar esa corrupción que se veía ya tan fuerte. Arrancaron y fundaron este partido que tiene, primero, que se garantice que las inversiones públicas van a llegar primero a los que más sufren. Es un principio cristiano. Y segundo, enfrentar la corrupción. Son dos de sus tres principales principios. Cuando yo presenté mi hoja de vida, no me pidieron un solo centavo, ni me pidieron absolutamente nada de burocracia. Me pidieron, presente su hoja de vida. Yo presenté mi hoja de vida y mi borrador de programa de gobierno. Competí con otros que estaban aquí en Calarcá aspirando a ese aval y me eligieron sin ningún tipo de artimaña ni de venga cuadremos y mañana me va a dar esto, jamás. Entonces me gustó la limpieza y me gustaron los principios. ¿Cómo es que se llama? Partido Demócrata Colombiano. Listo. Alexander, gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de la revista El Marqués y recordarle que son todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por lacuyabraradio.com. Muchísimas gracias por invitarme, me encantó compartir con usted, una persona que sabe tanto de estos temas y quedo listo para cuando me van a invitar. No, espera, antes de irte me faltó la pregunta con que yo siempre cierro estas invitaciones. ¿Por qué votar por el ingeniero Alexander a la alcaldía de Calarcá? Yo invito a los calarqueños a dejar de votar por esas candidaturas, por esas campañas que tienen mucha publicidad, que tienen mucha plata, y elijamos el que consideramos que es el mejor candidato. Gracias, Alexander. Cristina, muchas gracias. Listo, ahí podemos escuchar al ingeniero civil Alexander Agudelo hablando de sus propuestas para el municipio de Calarcá. Recordemos que el municipio de Calarcá tiene 8 candidatos, estamos tratando de traer los más que podamos a escucharlos todos lo más. Bueno, pero ya llegó nuestro invitado del día de hoy. Son las 5:17. El doctor Álvaro Arias. Doctor, bienvenido a los micrófonos de la revista El Marqués a través de la Cuyabra Radio y contarnos un poquito de quién es Álvaro Arias. Marlene, muy buenas tardes a Álvaro, a Luis Carlos. Un gusto estar aquí, agradecerles por la invitación. Álvaro Arias es un educador, siempre me presento de esa manera porque en realidad he sido un educador con un compromiso en Armenia muy grande. Yo inicié mi vida profesional en el CAS hace ya muchos años. En esa institución me desempeñé como docente, como coordinador y como rector hasta el año 2010. En el 2010 fui invitado por la doctora Ana María Arango, alcaldesa de Armenia en su época, para que la acompañara en la Secretaría de Educación. Me fui pensando que permanecería allí 2 años y estuve 7 años como secretario de Educación de Armenia. Posteriormente fui secretario de Educación del departamento en la administración del padre Carlos Eduardo Osorio y hice un ejercicio a la gobernación del Quindío recogiendo firmas que dio lugar a obtener la segunda votación para la gobernación en su momento y me permitió ser diputado a la Asamblea Departamental hasta hace un mes largo que presenté mi renuncia para aspirar a la alcaldía de Armenia. Álvaro Arias es casado con Estela Hoyos hace 42 años, con un hijo, una hija y 2 nietos. Tengo una familia maravillosa con la que me comprometo siempre a trabajar más por Armenia. Además, los nietos son una maravilla. Yo mantengo enamorada de mis nietos, yo los quisiera tener a toda hora. Porque ellos en lugar de antes volverlo a uno más viejo, eso le devuelven a uno la vida. Ah, sí es. ¿Usted me dice por Magdalena o qué? No, y Flaco como también se está estrenando como abuelo. Sí. No hay nada mejor. No, ser abuelo es una maravilla, es un regalo de Dios y tiene uno en una época ya más madura la posibilidad de disfrutar los nietos, entonces son esos hijos que uno les alcahuetea y les celebra todo. Exactamente. Bueno, pero estamos hablando de la Asamblea Departamental. ¿Qué experiencia le queda de la Asamblea Departamental que usted diga, tuvimos falencias durante este cuatrenio, que lo voy a
a poner en práctica de llegar a la alcaldía de Armenia? Marlene, tener la experiencia como educador, luego como secretario de Educación en un área en la cual siempre me había desempeñado, deja muchos aprendizajes. El ejecutivo, llegar a la asamblea departamental y compartir primero con un equipo de diputados, creo yo, juiciosos, con opiniones distintas, con relaciones distintas también con el gobierno de turno, pero muy respetuosos, deja muchos aprendizajes en la capacidad de escuchar, de contribuir a la gestión de un plan de desarrollo de un gobernador que tuvo en su momento situaciones muy especiales como la pandemia. Yo creo que este gobierno que termina, hay que reconocer que enfrentó temas de pandemia complicados. Tuvimos muchas discusiones sobre temas en los cuales las diferencias eran evidentes, pero en todos los casos hubo una relación de respeto que yo reconozco. Bueno, el llegar a una asamblea o a un consejo, hacer es control político, ¿no? Sí. Que es lo básico. Además, pues si llega con ganas a presentar unos proyectos de acuerdo, bueno, o lo que le corresponde también a la Asamblea Departamental. ¿Qué esperaría un momento determinado usted, por ejemplo, doctor Álvaro Arias, de llegar a la alcaldía de un Consejo Municipal de Armenia en su administración? Ojalá tengamos un consejo renovado, comprometido con la ciudad, estudioso, dispuesto a escuchar, que no haga oposición por oposición, sino que sea muy propositivo, que tenga claro que el primer objetivo y el primer compromiso que nos debe motivar a todos, a alcalde y a concejales, es el bien de la ciudad de Armenia, y que esta es una ciudad que merece, digamos, construir entre todos un futuro mejor para todos los ciudadanos, y que tienen ellos como concejales y nosotros en el Ejecutivo una enorme responsabilidad. Enorme responsabilidad, sí, porque es que, por ejemplo, vemos que muchos llegan y es así, no a todo. Sí. Todo. Y entonces, voy a contar una anécdota. Hay un candidato ahorita a la alcaldía de Calarcá que llegó diciendo no a todo, pero cuando se están inaugurando obras es el primero que llega ahí a poner pecho. Entonces uno dice, cuando le negó tantas posibilidades a la misma ciudadanía. Vea, se le está desbaratando. Tranquila, Marlene, que ya... Entonces eso es muy difícil. Pero entonces hablemos ya de un paso que usted dio, y es la aprobación del cambio que se va a hacer en el estadio de Calarcá. Tuve la oportunidad de ver en estos días, esta semana, los planos. La gobernación del Quindío nos dice, sí va a quedar el estadio. Sí, es cierto, sí va a quedar el estadio, pero va a quedar dentro del complejo que están haciendo. O sea, va a quedar privado también. ¿Cómo se dio esta aprobación para este proyecto, doctor Álvaro? Pero privado lo del estadio no, ni la infraestructura que se va a construir para la atención a niños con necesidades educativas especiales. Lo que nosotros entendemos y entendimos en su momento como diputados es primero que ese bien tuvo que ser devuelto a la gobernación del departamento. Sí, por una demanda. Exactamente. Entonces, ese lote, ese predio es propiedad del departamento, y la institución que allí funcione quedará bajo la orientación del gobernador, seguramente a través de la Secretaría de Familia o alguna de las dependencias del gobierno departamental, y a su vez el estadio también tendrá esa condición, que será un estadio administrado directamente por la gobernación del departamento, o en su defecto debe ser entregado a la alcaldía de Calarcá para que sea la alcaldía quien lo administre. Eso es lo que nosotros entendimos en su momento cuando se aprobaron unos recursos para la construcción de esas obras. Obviamente entiendo que hoy hace parte ya de un conflicto, de una discusión y unas demandas. Que quién sabe en qué irán a terminar. Eso va a estar más largo que una semana sin carne, sin lugar a dudas. Aquí lo lamentable es, doctor Álvaro, que quiera involucrarse
a una entidad como Abrazar, y más que Abrazar, a los niños o las personas que hacen parte de Abrazar, enfrentados con quienes están defendiendo el tema del gobierno, del estadio de Calarcá para los calarqueños. Sí, no, yo lo he visto, sin lugar a dudas. He ahí el meollo del asunto. Y esto no tiene que ser así. ¿Por qué? Pues una obra, ¿quién va a estar en contra de Abrazar? No, y ninguno, todo lo que trabaja, ninguno. Pero los también, deportistas... ¿quién van a estar en contra de los deportistas? Una decisión, yo no sé, muy salomónica que trató de hacer el gobierno departamental, y bueno, ya directamente los calarqueños, y con el próximo gobierno me imagino que van a dilucidar esto, pero bueno, esa es otra situación que se presenta. Volvamos al tema de... Aclarando, sí, Álvaro. Sí, bien pueda. Aclarando, Álvaro, que en conclusión, pues no sé si continuará llamándose Abrazar o no, pero la institución que se construya allí será una construcción ya directamente de una dependencia del gobierno departamental que llegue en su momento. Sin lugar a dudas. Sí. Bueno, hablemos de otro tema, doctor, 5:26 minutos. El tema económico. Usted tuvo una reunión muy importante, sin lugar a dudas, con los de la ANDI. ¿Qué se trató? ¿Qué temas específicos para esta Armenia que requieren? No, de alguna manera la reunión giró en torno a escuchar de parte de los candidatos a la alcaldía de Armenia sobre diferentes temas que son de interés para la ciudad y obviamente para los empresarios. Se habló de la importancia de tener un plan de ordenamiento territorial vigente. Esa es una tarea que se inicia a partir del próximo año y que tiene una vigencia a partir de ese nuevo PDOT de 4 administraciones continuas, o sea, va a durar 16 años el PDOT que se logre ajustar. Hablábamos de que teníamos un plan de ordenamiento territorial definido desde el 2009, pero que la gestión de ese plan había sido muy irregular e ineficiente y que hoy nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué concepto de ciudad queremos tener y cómo adelantar, digamos, intervenciones que den lugar a tener una Armenia, en mi caso lo he sostenido, mucho más moderna, más densa en el centro, más ordenada, con unas condiciones más claras, con una certidumbre definida para los inversionistas que en muchas ocasiones llegan a la ciudad y no tienen claro temas tan importantes como el uso del suelo. Bueno, 5:27 minutos de la tarde, vámonos con el segundo chiste a cargo de Benjamín Acosta Cárdenas. Chiste. Siguiendo con los gorditos estaba la señora gordita, redondita, parada frente al espejo y decía, ay no, yo estoy muy gorda, estoy pasada, mire cómo estoy por aquí, mire cómo estoy por allá, estoy demasiado gorda. Y entra el marido y le dice, ¿qué estás haciendo, amor? Y yo, aquí mirándome al espejo, no, y estoy aterradora, mire cómo estoy de gorda. No, amor, no es que sea mucho. ¿Verdad, amor? No estoy tan gorda. No, amor, no estás gorda. Ven y me lo dices al oído. Y va el tipo y le dice, amor, no estás gorda. Y la señora, ay, dímelo en el otro. Dijo, ay, ya me va a hacer dar toda la vuelta. No, joda. Muy bien, 5:28 minutos. Permítame, envío un mensaje especial a la familia y el propio José Domingo Rojas, colega que está pasando por un difícil momento. Ojalá se recupere pronto a José Domingo. Nos informan, nos dicen que fue operado y se encuentra en la clínica de la Sagrada Familia. Y en Estados Unidos, a propósito que veo a Rafael, a Natán Zúñiga, que acaba de sufrir un accidente, espero también que no pase a mayores, se recupere. Un abrazo bien grande desde aquí, pidiéndole al Dios Todopoderoso por la salud de estos compañeros, de estos amigos. Bueno, doctor, usted fue, como dice, educador muchos años. ¿Qué le está haciendo falta a Armenia para tener una educación de alto nivel? ¿Y qué hacer con todas estas plataformas digitales donde invitan a todos estos niños a tener retos que muchas veces los llevan a ideas fatales y todo eso? ¿Cómo llegar? Usted ha tenido toda esta experiencia casi toda su vida
de poder ayudar a toda esa gente o implementar algo que pueda permitir a los padres de familia hacer apoyo para cómo tratar este flagelo, porque eso es prácticamente un flagelo que se está viendo ahora por las plataformas digitales, los retos, los suicidios, todo esto, porque además Armenia está dentro de uno de los altos índices de suicidios en Colombia. Pues darle una respuesta precisa a una problemática tan compleja no es tan sencillo, pero siempre he creído que hay que trabajar de la mano de la familia, hay que trabajar con los padres de familia, con los educadores, aclarándole a los niños y a los papás la realidad que tiene el acceso a todos los recursos de la virtualidad. Hay que hacer una labor gigantesca en temas de prevención. Yo creo que ustedes obviamente conocen más que yo. Ayer en Montenegro fue desmantelada, dicen, o detenida una banda de jóvenes menores de edad. Detuvieron 11 jóvenes involucrados en homicidios, en desaparición forzada, en una red de tráfico de drogas que a cualquiera le tiene que preocupar porque son niños vinculados a una situación tan complicada. Siempre he creído que la mejor herramienta que hay para que los niños y niñas no se metan en problemas es una educación en unas instituciones educativas que sean atractivas, seguras, protectoras, agradables, que un niño quiera estar en la escuela y que le dé y le genere oportunidades una vez termine su educación secundaria. Creemos y estamos además convencidos por la experiencia que tenemos que hay que llevar a la escuela y al colegio mucho más arte, más cultura, más deporte, que le permita a los niños desarrollar lo que la gente llama en el mundo de hoy competencias blandas, que es la capacidad de escuchar, de tomar decisiones, de trabajar en equipo, de compartir, de aprender, de tener hábitos de vida saludable. También es fundamental que los niños que terminan su educación secundaria encuentren la posibilidad de seguir estudiando en una universidad o en una institución para el trabajo y el desarrollo humano que le genere oportunidades. De alguna manera, creemos que se pueden hacer muchos programas en Armenia, entre los que tenemos como un compromiso es procurar que los estudiantes, sobre todo de las instituciones que están ubicadas en los barrios más vulnerables, puedan llegar a noveno grado y a medida que empiezan su grado 10º, simultáneamente concursar 10 y 11 puedan iniciar una tecnología, que se gradúen como bachilleres y con 2 semestres adicionales sean tecnólogos en muchas áreas, pero yo diría que hoy todo el tema de la virtualidad, de lo digital, del diseño, del software, de la programación, son áreas en las cuales hay mucha oportunidad laboral y la posibilidad de que una universidad esté en Armenia, en cualquier institución educativa, es muy grande. Hay que invertir unos recursos, pero estamos convencidos además que eso le transformaría a la familia y el futuro de vida a muchísimos jóvenes. Además, aprovechar el SENA, porque muchas veces los cursos en el SENA son gratis y buenos y muy buenos, y a veces no los pueden abrir por falta de precisamente de que no hay un cupo para iniciar estos procesos. Hay que hacer, Marlene, un esfuerzo porque los programas que los jóvenes adelanten en el SENA o en cualquier institución sean la respuesta a una necesidad del sector productivo. Quiere uno decir con eso que lo que ellos cursan una vez se gradúen encuentren fácilmente la posibilidad de desempeñarse laboralmente. A eso hay que trabajarle con todo el empeño, estableciendo una buena comunicación entre el sector productivo y la academia. Eso es fundamental. Estamos en Diálogo 5:34 minutos con el doctor Álvaro Arias Velázquez, candidato a la alcaldía de Armenia, Partido Liberal. Hay una información, doctor Álvaro, que me parece interesante.
Sabemos que Empresas Públicas de Armenia es la niña de la administración municipal, de cualquier administración que quisiera tener, ¿no? Sin lugar a dudas, por todo lo que produce, por todo lo que hace. Así es, sí. Es fundamental. Y otra más, por ejemplo, que se recupere para el municipio, para los municipios, las empresas que como EPA, y eso sucedió en Calarcá con las empresas municipales de Calarcá, volvieron a ser del municipio. Y que además se afiancen. Me llega una información, por ejemplo, que dice que Empresas Municipales de Calarcá ya inició las labores de renovación del alumbrado público en Pijao, mientras que antes se entregaba a privados, ahora que sean empresas públicas de los municipios, que aquí entre nosotros se trabaje. Siempre lo he dicho, qué lindo sería que aquí se fortaleciera una empresa, no solo como Empresas Públicas de Armenia, sino de todo el departamento, que se pudiera, ¿por qué no unir como alguna vez se propuso? Pero desafortunadamente, porque usted lo sabe bien, el tema político, gobernación, alcaldía de Armenia no se ha podido dar. EPQ, con todas las críticas que ha recibido, pero también tiene su fortaleza y puede ser más fuerte si en un momento determinado se llegara a lograr ese objetivo, EPQ, Empresas Públicas de Armenia. Pero para eso se requiere lo que siempre se dice, un alcalde y un gobernador de la misma afiliación. ¿A usted le gustaría algo así? Me gustaría y me parece que es muy importante, no solo para EPA, sino para EPQ y para los habitantes de 5 municipios del departamento que hoy tienen muchas dificultades con el tema del agua. La experiencia, el equipo técnico y la trayectoria que tiene EPA en Armenia son muy importantes para sacar adelante EPQ. Yo sí creo que EPQ ha tenido unos manejos perversos durante los últimos años. De pronto uno se ponga a decorar con palabrería el tema, pero hay una realidad, y es que EPQ genera una facturación para sostener una burocracia que despilfarra el recurso a costillas de la ineficiencia en la prestación del servicio. Usted en Circasia, por ejemplo, encuentra fácilmente que de la semana muchas veces los niños no pueden acudir a los colegios de Circasia ni a las escuelas porque no hay agua. Eso es muy lamentable que suceda, y eso es una situación que se vive hace muchísimos años en Circasia, que lo padece Finlandia, que lo vive Montenegro, que también lo vive la Tebaida, y que nos obliga de alguna manera a que se revise el futuro de la empresa, el compromiso del gerente que seguramente llegará en el futuro, y la posibilidad de establecer un diálogo entre gobernación y alcaldía en procura de garantizar mucha más calidad y más eficiencia en la prestación del servicio de agua. Y creo yo que esa es una sociedad casi que evidente, que fortalecería y tendría una empresa mucho más fuerte, con más garantías para los usuarios, siempre y cuando esté bien manejada. Claro, es que a mí me parece, por ejemplo, lamentable lo que le viene pasando a EPM con UNE. Sí. UNE Tigo, una situación que se reclama. Yo estoy con UNE Tigo y yo digo, no, pues yo respaldo al alcalde de Medellín. ¿Cómo se van a robar una empresa? Porque de acuerdo a lo que dice él, se la quieren robar los extranjeros y no se va a pasar absolutamente nada. Quieren que les inviertan plata, que el gobierno les regale plata. Y hay otros, lamentablemente, como los concejales, algunos concejales de Medellín, que le sirvieron en bandeja de plata una empresa como EPM, con la sociedad que tenía ahí, que ahora para quedar del 50% con el solo 2%. Y aquí una empresa fortalecida tendríamos, sin lugar a dudas, porque recaudo hay, plata y bien invertida, muchas obras se podrían hacer para asegurarle por lo menos un mejor rendimiento en la prestación del servicio de acueducto alcantarillado a esos municipios que estamos haciendo referencia. La facturación de EPA y de EPQ debió aumentar muchísimo. La población no ha aumentado, pero el número de predios sí. Y una ciudad y un departamento con todo el tema turístico, si hay un servicio que debe garantizar con toda su extensión y calidad, es el agua. No hay ninguna duda. Y en un departamento que seguimos insistiendo con el tema turístico, que se precia de turístico. Y tiene por qué serlo, pero tenemos problemas en ese sentido. 5:39 de la tarde.
Recordarle a todos aquellos que después quieran ver el programa que se entren a YouTube y busquen Revista El Marqués y a partir de las 10 de la noche lo encuentran allí. O se van al Facebook Live, buscan La Culebra Radio y ahí lo pueden volver a ver. Bueno, y para los que no nos están escuchando ahora, mañana lo pueden en diferido por Toscana Estéreo o el sábado a la 1 de la tarde por Radio 10 Internacional de Popayán. Así que estamos por varias partes para todos aquellos que de alguna manera no nos pudieron acompañar hoy a las 5 de la tarde por La Culebra Radio. Bueno, hablemos. Candidato del Partido Liberal. ¿Cómo está la unión del Partido Liberal? Todos andan bien agrupaditos, porque no nos digamos mentira, la llegada de Atilano siempre provocó como resquemores y de todo eso. ¿Cómo vamos con lo del Partido Liberal? En lo que a mí corresponde, me siento bien en el Partido Liberal porque siempre lo he sido. Tengo una relación muy buena con el ingeniero Atilano Giraldo, me parece un señor serio, con experiencia, juicioso, con las relaciones que necesitamos para que la gestión sea más eficiente. Creo que ha sido muy respetuoso con todos los candidatos, sean ediles, concejales o diputados, y con los alcaldes. Y esperamos cada día ir creciendo más y, digamos, clarificando muchos procesos que seguramente serán necesarios para obtener los resultados en los cuales estamos empeñados. Obviamente habrán algún tipo de inquietudes que se están superando, creo yo, pero nos queda mes y medio para seguir construyendo y llegar a la gobernación y a la alcaldía de Armenia, y seguramente elegir al menos 4 o 5 concejales liberales para la ciudad y 4 diputados, que es la expectativa que tenemos como partido. Actualmente, ¿cuántos diputados tiene el departamento del Quindío Liberales? 3, ¿no? 3 y hoy 4, porque con mi renuncia a la curul, quien me reemplazó es Álvaro Díaz, que era un diputado liberal que venía ahí haciendo cola y tuvo la posibilidad de llegar con mi renuncia. Porque usted llegó por firma, ¿no? Yo llegué por firma. Por firma, sí. Concejales, hay 3 concejales liberales. ¿Cierto que sí? 3 creo que son. Hay 3. La verdad es que yo pues con el problema de la pandemia y todo eso, yo me desconecté mucho de lo que tiene que ver con el consejo, la asamblea, también por cuestiones personales. Pero bueno, usted aspiró el cuatrienio pasado a la gobernación del Quindío. Ahora a la alcaldía. ¿Por qué se da esa transición? Digamos que en la experiencia anterior la gente me dijo que me había equivocado, que debía haber aspirado a la alcaldía de Armenia por muchas razones. Una, porque me conocen más en Armenia y yo no he tenido una actividad política cercana en los municipios a concejales, ni alcaldes, ni nada. A mí realmente el reconocimiento lo tengo en Armenia por el trabajo que desarrollé por cerca de casi 40 años en el CAS, en las universidades, en la Secretaría de Educación. Y los resultados así lo demostraron. Yo obtuve en Armenia cerca de 30.000 votos en el ejercicio anterior que realizamos por firmas, y esperamos que ahora en la campaña, con el recorrido que estamos haciendo, esos 30.000 ciudadanos de Armenia que votaron hace 4 años vuelvan a votar por mí, siquiera un porcentaje importante, además de quienes hacen parte del Partido Liberal que me acompañan, y creo que con esa votación será necesaria suficiente para llegar a la alcaldía de Armenia. Bueno, la familia, doctor, yo veo que sigue como con la gobernación del Quindío, el trabajo ahí al lado, ¿no? Alguien me decía, hombre, ¿cómo es posible que un candidato de pronto se vea tan solo recorriendo aquí al centro de Armenia? Quisieran verlo, era con toda esa parafernalia alrededor, ¿no? La bulla y demás. Pero yo creo que no son todos los que hacen eso. Con un séquito muy grande caminando por la ciudad. Por la ciudad. Entre otras cosas, mi personalidad me genera incomodidad andar con 30 o 40 escoltas y 3 carros detrás de mí, no tengo cómo hacerlo tampoco. Eso aparte del presidente, ya sabemos quién lo hace nomás. Sí, no, yo no me siento cómodo así.
La campaña anterior la hicimos con un apoyo muy grande y muy importante de mi familia y ahora lo estoy haciendo de la misma manera. Obviamente salimos a hacer tarea de puerta a puerta en varios sitios de la ciudad con un equipo un poquito más grande que me está acompañando, de amigos que solidariamente se ofrecen, que creen en la propuesta, que me conocen de hace muchos años y que seguramente en gratitud y en reconocimiento a Álvaro Arias, pues todos los días sacan un ratico de su tiempo para acompañarme. Pero siempre la campaña en gran medida se la debo al apoyo de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Bueno, doctor, yo sí voy más allá y me gusta cuando tengo los invitados aquí sacarles toda la información que más puedo. Los pilares de su candidatura para llegar a la alcaldía de Armenia. Digamos que hay temas, primero el primero es darle a los armenios una ciudad ordenada y por eso el plan de ordenamiento territorial será fundamental. Y dentro del plan de ordenamiento territorial queremos comprometernos primero en un programa de renovación urbana, sobre todo del centro de la ciudad. Yo me sueño, como se sueñan muchos armenios, con una intervención en el centro de la ciudad, en un sector que es muy deprimido, que es reconocido en Armenia porque allí hay como la venta de drogas, de cosas robadas, de prostitución, hay unos ambientes bastante pesados y que creemos nos permitirían a nosotros concretar la ciudad que queremos. Yo me sueño una ciudad donde la gente vuelva a vivir al centro. Por eso imaginamos una intervención entre la carrera 18 y la carrera 23, entre calles 12 y 20. En ese sector creemos que se puede hacer todo un programa de renovación urbana donde se construyan vivienda de altura, y estoy hablando de edificios de apartamentos con locales en el primer piso y con apartamentos y vivienda en los pisos superiores, y que nos dé la posibilidad de tener una Armenia mucho más densa en el centro, mucho más moderna, más ordenada, más segura, y que cambie un poco el ambiente que hoy tenemos alrededor de ese sitio. Queremos intervenir sectores de la ciudad donde hay unos lotes y unas obras abandonadas. El lote donde antes estuvo la alcaldía, entre las calles 22 y 23, entre carreras 16 y 17, que es un lote de la EPA. Un lote donde estuvo el Colegio Oficial Santa Teresa de Jesús en el Parque Sucre, que siempre me cuestiono cómo le dice uno a un inversionista que invierta en Armenia si nosotros como administración municipal no somos capaces de tener la iniciativa de hacer algo allí. Queremos intervenir todo lo que tiene que ver con la Plaza de Toros, el Bosque, a través de una alianza con un privado que dé lugar a construir allí un sitio que sea atractivo para el turismo, que tengamos un teatro, que tengamos unas tiendas allí de carácter cultural o de artesanías. Digamos que el tema se puede evaluar con expertos, pero necesitamos reactivar todo lo que tiene que ver con el bosque y la Plaza de Toros. Queremos recuperar la estación, lo que antes se llamaba el Centro Cultural y Metropolitano La Estación, o que era el nombre del proyecto que se iba a desarrollar así, y que seguramente nos compromete con una gestión con el gobierno nacional, pero es un sector de la ciudad bastante deprimido que nos da la oportunidad de construir, digamos, una oferta turística y cultural que Armenia no tiene. Parece increíble, Armenia no tiene, Marlene, un teatro, no tiene una biblioteca, no tiene una casa de la cultura, que sí tiene cualquiera de los demás municipios del departamento y que para nosotros es fundamental. Los turistas llegan a Armenia de paso porque aquí son pocas las ofertas de entretenimiento, de cultura y de diversión que están haciendo falta todos los días. Entonces,
Alrededor del plan de ordenamiento territorial tenemos el compromiso de revisar ese plan de ordenamiento territorial, de hacer unos ajustes que estimulen y que le den certidumbre a los inversionistas que lleguen a la ciudad de Armenia. En el tema de justicia social, queremos primero fortalecer la red primaria en salud. En el recorrido que hemos hecho por los barrios, nos llama la atención escuchar, sobre todo de personas mayores, el malestar porque cerraron varios centros de salud que eran importantes para ellos, donde acudían para que tuviesen una cita médica o para el programa de crecimiento y desarrollo de un niño o para un plan de vacunación, y cerraron los centros de salud, unos muy importantes y en muy buenas condiciones. Solo por dar un ejemplo, el centro de salud que funcionaba detrás de bomberos era un sitio y es un sitio grande, bien ubicado, espacioso, cómodo, de fácil acceso. Hoy está cerrado, se está deteriorando y los usuarios de ese lugar reclaman hoy que sea abierto. Queremos habilitar el Hospital del Sur como un hospital de segundo nivel. Me parece que no tiene presentación, que con toda la experiencia que tenemos en la catástrofe de hace unos años, hoy tengamos toda la prestación del servicio concentrado en el Hospital San Juan de Dios o todo en el norte de la ciudad, y en el sitio donde está la población más vulnerable, el hospital, tenga tantas limitaciones en la prestación del servicio. Las personas hablan de que tienen que madrugar al Hospital del Sur a las 3 de la mañana para que tengan la suerte y le den una de las 50 fichas que reparten para que un médico los atienda, les expida la fórmula y luego ellos con la fórmula tengan que venir hasta el sector de clínicas por fundadores, acudir a la EPS para que les digan que no están los medicamentos y que tienen que volver después. Entonces, en el tema de salud hay muchísimo por hacer, que nos obliga, que nos compromete, que es necesario hacerlo. En relación con la educación, hay que invertir en el mejoramiento de las sedes educativas que durante estos años han recibido muy pocos recursos, que están deteriorándose, que tienen mobiliario en malas condiciones, que es necesario, como lo he dicho en anterior oportunidad, implementar programas de arte y deporte, que hay que hacer un esfuerzo para que la universidad haga presencia en los barrios y en las instituciones educativas, y el acceso para la educación superior para ellos sea fácil, tengan programas que sean pertinentes, o sea, que sean respuesta a lo que el mundo productivo necesita. Tenemos, bien pueda Marlene. No. Tenemos el compromiso de reactivar y hacer más funcional Zoonosis. Siempre hemos creído que Zoonosis se puede convertir en un hospital médico veterinario, que en un convenio con una de las universidades que hay aquí en Armenia, podríamos tener un hospital médico veterinario que le preste atención a todas las familias que tienen mascotas en el sur, que no son pocas. En el recorrido que hacemos por toda la ciudad eso es evidente. En el sur, en el norte, en todas partes, doctor, en todas partes. Por todas, hay más mascotas que niños. Sí. Queremos trabajar el tema de movilidad, que es un tema bastante crítico en la ciudad. Eso le iba a preguntar. Aquí hay trancones permanentes que nos comprometen primero en invertir en la recuperación de la malla vial, en la construcción de unos conectores viales que unan la avenida Bolívar con la Centenario, la Bolívar con la carrera 19, la construcción de unas arterias en unas partes del sur de la ciudad que se necesitan. Es necesario fortalecer el equipo de guardas de tránsito, capacitarlos y motivarlos a que su trabajo esté más orientado a educar al ciudadano que al tema sancionatorio. Es necesario desarrollar un programa de cultura ciudadana. Todos nos quejamos, Armenia se volvió un parqueadero en el centro de la ciudad. Si nosotros hacemos ejercicios o pilotos por días en el que no permitamos que ningún carro, ningún vehículo ni moto esté parqueada en el centro de la ciudad,
estoy convencido que la movilidad mejora e incluso la seguridad. Hay muchos temas de cultura ciudadana. E incluso se llegó a hacer un estudio que si no se permitía parquear en el centro, divinamente se podía quitar el pico y placa, porque iba a ser la circulación normal. El 100%, claro, la movilidad mejora inmediatamente. Entonces no había necesidad del pico y placa, pero como usted dice, nos falta educación. Hablaba de obras, ¿qué va a pasar con las obras de valorización? Que hay que construirlas, hay que conseguir recursos del orden nacional, porque el recaudo que se ha hecho ahora, pues han pasado tantos años que esas obras ya no se construyen con ese presupuesto inicial que se había determinado. Hay que construir sobre todo obras que generen mayor impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que desatasquen el tráfico, que tengan mayor favorabilidad en la movilidad que la ciudad está hoy demandando. Y hay sectores de la ciudad donde uno tiene claro o donde puede dar la posibilidad de que su construcción, la construcción de esa obra, contribuye más eficientemente con la movilidad. Y el otro tema es el tema de seguridad. Indudablemente la ciudad de Armenia, como todas las ciudades, tiene problemas en la seguridad. El tema de los policías, que la gente siempre reclama tener más policías, seguramente eso ayuda, pero estoy convencido que la primer tarea y la primer condición es que el alcalde asuma que él es la primera autoridad de policía y que debe liderar ese compromiso de mejorar la seguridad. Y que la gente convenza que no debe haber un policía por cada ciudadano, ¿qué tal vez? Porque es no que hay ninguna posibilidad, claro, Álvaro, de que lo haya, ¿cierto? Claro. Entonces hay que trabajar para que primero se articulen las instituciones. El tema de la seguridad es responsabilidad de la policía, de la fiscalía, del sistema judicial. Hay que involucrar los guardas de tránsito, los guardas de seguridad privada, hasta los taxistas, los comerciantes. Todos deberíamos de trabajar en ese sentido. Esas cámaras que hay en Armenia, que lamentablemente se terminó el gobierno, y el número creo que de 400 cámaras, todo el mundo da una cifra distinta, hay 40 buenas, o sea, el 10% funcionan medianamente, pero ni siquiera la central de monitoreo es atendida, ni revisada, ni hay seguimiento. Entonces falta por parte de la administración municipal tener un doliente en la Secretaría de Gobierno que se encargue primero de hacerle seguimiento a los programas de seguridad, a las instituciones que intervienen y a lograr que hayan resultados concretos. Y a eso súmele un compromiso con atacar el tema del narcotráfico. Yo creo que en Armenia hay una situación muy triste, y es que nosotros hace más de una década lideramos a nivel nacional el ranking de ciudades con mayor tráfico y consumo de drogas, con todas las consecuencias que eso tiene, porque hoy el número de niños y niñas que se están involucrando con problemas de adicción y de salud mental es respuesta, digamos, a esa condición. Muy bien, 5:58 minutos. Vea, doctor, eso fue tanto el ventarrón, el vendaval, que hubo destechamientos de viviendas en el sur de Armenia. Pues por lo menos el primer reporte, ya es con aguacero incluido. Quintas de la Marina, caída de árboles, destrechamiento de viviendas, esto por los kioscos, La Pavona, Villa Liliana y La Patria. Por fortuna hasta el momento no se reportan personas heridas, pero sí pues la consabida congestión vehicular, lo que estábamos mirando ahora en la entrada de Gibraltar, otro árbol, tremendo árbol que cayó sobre la vía, por eso la congestión. Un saludo muy especial para nuestro amigo don Alberto Castillo, que entre otras cosas está como candidato a la Asamblea del Departamento. Y a propósito, don Alberto, Armenia, doctor, es donde todo fluye en el departamento del Quindío, sin lugar a dudas. Armenia tiene el 60% de la población del departamento. Sí, imagínese, y él sigue insistiendo en la necesidad de una consulta popular para ver si se aprueba lo del área metropolitana. ¿Qué piensa usted del área metropolitana? Todo lo que dé lugar a que sumando, asociándonos, mejore la eficiencia es válido. Lo que escuché en algún espacio
es que el tema de área metropolitana genera unas resistencias y unos celos políticos y administrativos muy complejos. Y hoy existen otras figuras que permiten, digamos, asociarnos como municipios para mejorar la prestación del servicio en unos aspectos. Uno de ellos son los servicios públicos. Sí, porque dirían, o como dijeron anteriormente, que el que quedaba de rey era alcalde de Armenia, donde se aprobara eso, entonces por eso los celos políticos. Sí. Hay que buscar alternativas, pero indudablemente si nos sumamos en algunos temas y en algunos servicios, la ciudad y el departamento puede ganar. El ejemplo que colocaba Álvaro hace un momento sobre el tema de las empresas prestadoras de servicios públicos, el caso del agua, eso tiene mucho sentido y podría ser tenido telefonía y demás. Claro. Bueno, 6 de la tarde, ya prácticamente se acabó el programa, pero no quisiera irnos sin antes que el doctor nos dijera por qué votar a la alcaldía de Armenia por el Partido Liberal y por Álvaro Arias. Marlene, muchísimas gracias. Yo creo que hoy, como nunca antes, Armenia demanda tener un alcalde con experiencia, con transparencia, con ejecuciones, con conocimiento de lo público, comprometido con esta ciudad, con la capacidad de concertar, de escuchar, también de aprender, porque en esto todos los días aprendemos, y que tenga una visión de futuro que interprete la realidad de la ciudad. Yo creo que hoy Armenia, para resolverle los temas de infraestructura y los temas viales y todo el tema que a veces a la gente le angustia, demanda un alcalde que se rodee bien, que lidere equipos de trabajo, que ofrezca resultados, que se comprometa con la ciudad. Pero hay otros aspectos en los cuales la situación puede ser mucho más compleja. Siempre he creído que el tema de consumo y tráfico de drogas puede ser el problema más grave que tenemos los quindianos, y eso demanda un manejo mucho más juicioso de la problemática social del departamento. Yo creo que tenemos una responsabilidad como Partido Liberal de responderle a los quindianos, de recuperar la confianza perdida y de hacer el Quindío que todos estos niños, niñas y jóvenes que hoy están creciendo merecen. Bueno, yo antes de despedirme quiero enviar a esta hora un saludo muy especial, un abrazo grande, cálido a Toscana, a todos los oyentes de Toscana Estéreo y de Radio 10 Internacional de Popayán. A James Marulanda. A James Marulanda, sí, en Toscana Estéreo, profesor además, ¿no? Compañero mío de universidad. María. Y un saludo súper especial entonces a Eldis González, a Jorgito allá en el Relincho, ambos en Cuba. Siempre nos reportan sintonía. Muy amables. Algún día, si Dios quiere y nos lo permite, nos volveremos a ver. Bueno, a decirles a todos que gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿se puede despedir de la audiencia? Tranquilo. No, Marlene, Álvaro, Luis Carlos, a todos muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de dirigirme a toda su audiencia. Un abrazo fuerte para todos los armenios que nos están viendo y escuchando, que nos acompañan este 29 de octubre votando por Álvaro Arias a la alcaldía de Armenia. Álvaro Arias, el profesor de el CAS, el secretario de Educación de Armenia del departamento. Muchísimas gracias. Bueno, a nombre de Benjamín, Elí, Carlos Julio, Luis Carlos, María Los Ángeles, Álvaro, de Salomé, que es la que me mueve las redes sociales y nunca la nombré, qué pecado de mi niña, de Jairo Elías y de, por supuesto, de nombre propio, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos de aquí a 8 días si el Todopoderoso nos lo permite, y que nos proteja de todo mal y peligro a todos. Feliz noche para todos. Presentamos El Marqués, un legado periodístico perenne e inimitable. Ahora en la radio joven del Quindío, Cuyabra Radio Online. El Marqués, radio revista de contenido y formato original. Conducen Marlene Moreno Gómez y Álvaro Ortiz Duque. En El Marqués
No copiamos, producimos. Música para todos los gustos. LaCuyabraRadio.com